¿Quién es el que grita cuando pierdes el nivel, el vecino o el loco Dave? En este vídeo vamos a ver algunas teorías y de quién puede haber sido el grito. Pero antes de empezar, si te gusta mi contenido, quédate hasta el final del vídeo y suscríbete al canal. En cada nivel que jugamos, desbloqueamos nuevas plantas y nuevos modos de juego, aparte que mientras más avanzamos, los escenarios cambian y se vuelve un poco difícil. También es poco común que perdamos un nivel, pero cuando nos pasa eso, al final cuando el zombie llega a entrar a la casa del vecino, siempre escuchamos un grito, y es cuando aparece el mensaje de que el zombie nos han comido los sesos. Primero vamos a ver de quiénes son los sesos y quién es el que grita. Supuestamente cuando entramos al juego por primera vez, nos pide ingresar el nombre del jugador, así que cuando empezamos el primer nivel, ahí nos presenta una casa, el patio, y aparte nos da el nombre de la persona del dueño de la casa, en otras palabras, el dueño somos nosotros. Pero mucha gente ha creído que en el juego hay tres personas, uno es el loco Dave, el otro el vecino, y por último nosotros, pero no es así, ya que no existe tal vecino, porque el vecino somos nosotros mismos, así que esa es nuestra casa, y la idea de este Plantas vs Zombies es evitar que el zombie entre a nuestra casa porque si no perderemos. Ahora que ya sabemos quién es el vecino, en otras palabras somos nosotros, ahora vamos a ver quién es el que grita. Si supuestamente existe un vecino en esa casa que nunca hemos visto, y nosotros somos la tercera persona en este juego, entonces se puede decir que el que grita es el vecino que se encuentra dentro de la casa, y no el loco Dave, porque el loco Dave no vive ahí, tampoco se sabe dónde vive ni hace referencia a su casa, aunque vemos varias casas con luces, por lo que puede vivir cerca del vecino, pero eso no lo sabemos. Una teoría dice que el grito es del loco Dave, ya que se comieron los sesos del vecino, es por eso que el loco Dave grita para darle más dramatismo al perder el juego, porque si tú ya has jugado todos los niveles de Plantas vs Zombies, entonces conoces cómo habla el loco Dave, es muy similar a su voz, por eso dicen que el que grita al final de un nivel perdido es el loco Dave y no el vecino. En ese caso, si el que grita es el loco Dave, entonces el loco Dave debe ser el dueño de la casa, pero es algo contradictorio porque nosotros somos el dueño de la casa, porque en el primer nivel, el juego mismo nos señala eso. En resumen, solamente hay dos personas en el juego, nosotros que somos el dueño de la casa, y el loco Dave, que forma parte de una guía en el juego para ayudarnos a defender nuestra casa. Y el que grita, pues es el loco Dave porque nos han comido los sesos a nosotros, y el grito solo da dramatismo a la derrota que hemos tenido en ese nivel.